Perfecto. Pues muy buenas tardes nuevamente a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar relacionado al tema de fideicomisos. Lo está llevando en este caso la directora de Clic Seguridad para el tema de los fideicomisos. Es patrocinador oficial de la FEME. Y bueno, pues te doy la más cordial bienvenida, Cintia, bienvenida a este espacio. Y bueno, pues agradecerte por el tiempo y seguramente el tema que es de gran interés para los administradores en cuestiones condominales y que, bueno, pueden facilitar su día a día. Muchas gracias, Axel. Claro que sí, Por pues favor. es un honor para mí estar con ustedes. Ya habíamos tenido una sesión previa y ya no pudimos como completarla, entonces me da mucho gusto que en esta ocasión sí se haya podido llevar a cabo. Vamos a dar un recorrido muy rápido por algunos conceptos básicos y por qué es el fideicomiso para que tengamos el entendimiento y de ahí lo vamos a ir como que viendo los tipos de fideicomiso hasta aterrizarlo ya a cómo podrían ustedes ya desde su trinchera utilizar esta figura jurídica o este vehículo jurídico y que les pueda ser de gran utilidad. Pues bueno, comenzamos. Para empezar, les quiero comentar que Clic Seguridad Jurídica somos una SOFOM. Perdón, que tiene como su fin principal el coadyuvar con los clientes, robusteciendo los negocios jurídicos y mitigando los riesgos derivados de las obligaciones que se crean a través del uso del fideicomiso de garantía. Los valores que tenemos en Clic Seguridad es que somos incluyentes, tratamos de ver el cómo sí resolver los problemas, nos ponemos en el lugar de nuestros clientes con buena actitud, compromiso, tratamos de vender siempre las realidades sin falsas expectativas, con metodología y con sistematización. Las ventajas que nos distinguen de nuestros competidores es que creamos estrategias para solucionar problemas, les damos una atención personalizada, tenemos anécdotas por más de 12 años, ya como fiduciarios en el mercado, no tenemos ningún conflicto de interés, ya que no pertenecemos a ningún grupo financiero, por lo tanto, nos buscan mucho precisamente para hacer este tercero, que no tiene, digamos, ese tema de tener una unidad de negocio ya amarrada con el cliente, y entonces el cliente sienta que puede haber un tema de conflicto de interés. Tenemos presencia ya en 25 estados de la República y el tiempo de respuesta para temas de ejecución de fideicomisos con nosotros es de un 70% menos que utilizando cualquier otro procedimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Apoyamos en la creación y en el diseño de servicios fiduciarios, proporcionando una asesoría integral en la constitución de los fideicomisos. Tenemos atención personalizada de nuestro personal altamente especializado y pues como les había comentado, no generamos ningún tipo de conflicto de interés. Actualmente tenemos 712 contratos vigentes, más de 7,000 millones de pesos en activos de patrimonios administrados fiduciarios, lo que nos hace ser el fiduciario independiente más grande después de los bancos, y nos pueden revisar en las páginas de Conducef y más para que tengan la certeza de que estamos vigentes y en cumplimiento. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? Pues es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir, transferir derechos y obligaciones que pueden ser de dar, hacer o de no hacer. Las partes contratantes deben manifestar la libre voluntad de que quieren contratar, tener el consentimiento y estar libres de dolo, error o mala fe. Y no debe de existir al momento de la contratación pues ninguna amenaza, engaño o lesión. Los vicios del consentimiento, pues es el error. La Suprema Corte de Justicia lo ha determinado como un vicio en el consentimiento, los errores de derecho o de hecho que invalidan el contrato cuando recae sobre un motivo determinante de la voluntad. Cuando existe un error de cálculo, en donde, por ejemplo, se determinó que se iban a dar 100 cajas y por error se señalaron un monto menor, ahí es un error de cálculo. Y tenemos viciado pues el consentimiento del contratante al que se le está haciendo el detrimento en su patrimonio. Vamos a pasar, este era como un concepto básico de qué es el contrato que puede estar viciado. Y ahorita vamos a pasar ya por lo que es la historia del fideicomiso, lo aterrizamos en la definición del fideicomiso y vamos a enfocarnos un poquito a los tipos de contratos y cuál de los contratos es el que podría encajar, cuál tipo de fideicomiso o cómo podríamos encajar esta figura en lo que ustedes hacen, que es la administración de condominios. Bueno, la historia del fideicomiso en México es relativamente nueva.
tiene una trayectoria amplia y arraigada con mayor institución en el derecho normativo y en las bases del derecho romano, más o menos por ahí de la tercera década del siglo XX, aunque la mayoría de los autores ubican el origen del fideicomiso en el derecho romano, principalmente aquellas encargadas de regir cuestiones crediticias o de herencia y de relaciones que se entablaban entre las personas que necesitaban transmitir un bien y no podían hacerlo a través de otra figura jurídica, pues lo hacían a través del fideicomiso. Aquí después esa figura del derecho romano, que es donde se enraiza o donde se cree que se genera, pues realmente tiene también orígenes en la modernidad, concretamente, hablando del fideicomiso mexicano, tiene sus orígenes en el jus germánico y en el tros anglosajón. En México solo se encontró el fideicomiso romano vinculado a disposiciones testamentarias y los legisladores tuvieron que importar del tros anglosajón algunas formas restringidas en vista de que únicamente se trasplantó en nuestro régimen este tipo de tros. El fideicomiso mexicano, ya hablando aquí de nuestro país, como bien dije en la parte de arriba, tiene sus antecedentes en el tros anglosajón, que es en el siglo XIX, a principios del siglo XX, en donde se venía aplicando ya en nuestro país. Aquí realmente se retoma la figura del fideicomiso para efectos de generar, se compraba deuda para temas de ferrocarriles. Ese es el motivo por el cual se traslada el fideicomiso a México. Y era de tal envergadura, de tal importancia este tipo de fideicomiso o este tipo de figura para poder realizar esta operación, que en México llegamos a tener bancos que se denominaban como bancos fiduciarios. Antes estaba dividida la banca. Lo estoy dando como muy a grandes rasgos porque no tenemos mucho tiempo y tampoco lo quiero hacer demasiado largo para irnos más ya a la actualidad y a lo que nos atañe, por si existen algunas preguntas, podamos dejar algún espacio. Bueno, ya en México existían bancos únicos de emisión y comisión monetaria, bancos hipotecarios, bancos refaccionarios, agrícolas, industriales, inclusive teníamos bancos específicos de fideicomiso. ¿Qué es el contrato del fideicomiso? Tenemos una definición muy básica y es muy entendible, en donde es un contrato por virtud del cual una persona física o moral denominada fideicomitente transmite a una institución o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines ilícitos determinados, unas físicas o morales que denominamos fideicomisarios. Aquí es muy importante que tengamos muy en claro quiénes son las partes que integran un fideicomiso. Son tres. Es el fideicomitente, que es quien aporta esos bienes, derechos, patrimonio, llámese dinero, acciones, facturas, lo que ustedes se imaginen como también escrituras para temas de inmobiliario, el fiduciario, que es la institución que administra los bienes, y los fideicomisarios, que son las personas que van a recibir los beneficios derivados de ese contrato de fideicomiso. En el contrato de fideicomiso se establecen ciertos fines específicos para el cual fue creado, y esos fines son los que nosotros como fiduciario o este tercero, al ser nosotros el fiduciario, somos el tercero que vamos a verificar, somos el árbitro que verificamos que efectivamente se cumplan. Esa es la figura, cómo está dividido el contrato de fideicomiso. Perdón. ¿Quiénes pueden ser fiduciarios en México? En México estamos autorizados para ser fiduciarios las uniones de crédito, las OFOMES, como es el caso de Clic Seguridad Jurídica, está constituida como una sociedad financiera objeto múltiple, las casas de bolsa, los almacenes generales de depósito, las compañías de fianzas, compañías de seguros, las operadoras de sociedades de inversión, las SOFIPOS, que son sociedades financieras populares, las instituciones de banca múltiple y las instituciones de banca de desarrollo, como lo es Financiera Nacional de Desarrollo. ¿Cómo se clasifican los fideicomisos? De conformidad con la ley, hay una ramificación. Aquí les voy a poner los tipos de fideicomiso, pero como los distingue la ley, solamente la ley te dice que hay dos contratos. Uno, el que es el fideicomiso de garantía, y otro que es el fideicomiso de administración. Así los divide la ley. ¿Cómo se clasifican? En función a los fines que cada fideicomiso, para el cual se crea cada fideicomiso, es como se hace una clasificación del contrato.
Ahí es donde podemos encontrar fideicomisos de zona restringida, que me imagino que en algún momento los habrán escuchado. Estos son contratos a través de los cuales una persona que se le denomina fideicomitente dispone de un inmueble y lo transmite a un fideicomiso en el que el fiduciario se le encomienda detentar la posesión o la titularidad, más bien la titularidad, perdón, de ese bien para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del fideicomisario que es un extranjero. Aquí es cuando hablamos de fideicomisos en zona restringida, son aquellos fideicomisos a través de los cuales los extranjeros pueden adquirir los derechos de posesión de los inmuebles. No pueden tener la propiedad o titularidad directa, por eso es que lo hacen a través de una institución fiduciaria. Se establecen de conformidad con la Constitución política y es para 50 kilómetros en costas y 100 kilómetros en frontera. Los fideicomisos de garantías inmobiliarias son son aquellos contratos en los que el fideicomitente transmite a favor del fiduciario la propiedad o titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para garantizar en favor del fideicomisario o fideicomisarios, puede haber uno o varios, el cumplimiento de obligaciones y su preferencia en el pago. Aquí podemos eh, lo que quiero que entiendan es que el fideicomiso moral, pues cualquier sociedad, una sociedad anónima, una sociedad con mandita simple, una sociedad responsable limitada, como está constituida, pero una persona moral se le denomina a una sociedad. ¿Qué es lo que pasa con los fideicomisos de garantías inmobiliarias? Existe un contrato de crédito, por lo general, que es el que hace que nazca la obligación entre las partes, entre el fideicomitente, que es el aportante del inmueble, y el fideicomisario, que es a quien se le tiene que pagar esa obligación de crédito y quien va a ser como traducido al contrato de fideicomiso, quien va a ser el beneficiario del fideicomiso. ¿Por qué? Porque es en función de a quién se le va a dar, en beneficio de quién se va a otorgar la garantía. En este caso se entregan garantías inmobiliarias, como pueden ser casas, locales comerciales, lo que se les ocurra inmobiliario, lo aportan un fideicomiso, existe un contrato de la liquidez y da un inmueble para garantizar el pago de ese crédito y el fideicomisario, que es quien otorga el crédito y dentro del fideicomiso se convierte en beneficiario. ¿Por qué? Porque va a recibir el beneficio de ese contrato. Así existen también fideicomisos inmobiliarios que les denominan los A más B. Aquí son vehículos utilizados sobre todo porque existe un fideicomitente aportante que tiene solamente digamos, tierra y existe un desarrollador inmobiliario. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces quien tiene la tierra no tiene el dinero para poder construir y quien tiene la capacidad técnica y quien puede tener el recurso para construir, muchas veces tiene para construir, pero no tiene para comprar la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un modelo asociativo en donde efectivamente los dos se unen a través de un contrato de fideicomiso A más B, aportan el inmueble, el desarrollador aporta las licencias, construcciones, el proyecto y se va haciendo la construcción en donde se garantizan que el fideicomitente no pueda mover el inmueble porque deja de ser propiedad del fideicomitente, pasa a ser propiedad del fiduciario, quien va a tener esta propiedad o titularidad del bien para que no pueda haber ningún, digamos, no se pueda vender, no lo pueda disponer. Y el fideicomisario, que es el desarrollador inmobiliario, puede aportar las licencias, construcciones. Ahí en el fideicomiso se detallan a qué se están obligando, qué es lo que quieren hacer con el contrato de fideicomiso, cómo va a ser el desarrollo inmobiliario. El fiduciario va a tener la obligación de estar vigilando que las obligaciones de ambas partes se cumplan y en función de eso se pagan las prestaciones una vez que ya se construyó, cuando está transmitiendo la propiedad o cuando se va vendiendo ese inmueble, que por lo general son condominios o propiedad fraccional. Una vez que ya se van vendiendo esas partes del inmueble, es como se van pagando las contraprestaciones. ¿En función de qué? De la negociación a la que hayan llegado las partes. Puede ser un porcentaje de cada una de las transmisiones, puede ser que se pague inclusive con especie, es decir, no me des dinero en efectivo, págame. Vas a hacer un desarrollo de 500 casas, pues págame con 100 casas, por poner un ejemplo. Eso es así como funcionan los fideicomisos de inmobiliarios A más B. Esta es una estructura de un fideicomiso de garantía, por decirlo así, simple, en el que existe, para que más o menos nos quede en la mente, existe una relación de crédito. Aquí tenemos a los fideicomitentes, que son los deudores, a los fideicomisarios, que son los acreedores, que son los que
le prestan al fideicomitente, quien aporta en fideicomiso de garantía un inmueble. El fideicomitente deudor es quien entrega en garantía el inmueble al patrimonio del fideicomiso, y dentro del fideicomiso de garantía, digamos, pues la ventaja sí, la ventaja que tiene es que efectivamente dentro del propio contrato se establece un procedimiento convencional de ejecución. ¿Qué significa el procedimiento convencional de ejecución? Que en caso de que no se cumplan las obligaciones de pago que tiene el deudor respecto del acreedor, yo como fiduciario puedo iniciar ese procedimiento de ejecución, ejecuto la garantía, es decir, la pongo en subasta para que se venda el inmueble que me dio en garantía, y entonces sí, se haga líquido y se pague la contraprestación que tenga respecto de su acreedor, se liquide la deuda. Ese es el fideicomiso de garantía. Le da garantía y certeza a quien está prestando que efectivamente va a tener el retorno de ese préstamo, para que lo tengamos así. Ese es un fideicomiso simple y llano. Aquí vamos a ver ya un fideicomiso de garantía un poquito más... puede ser tan simple un fideicomiso como puede ser complejo, dependiendo de para qué lo necesitemos, quiénes van a integrar el fideicomiso, cuáles van a ser los fines. Quiero que se queden con la idea más o menos de qué es el contrato de fideicomiso, qué tipo de fideicomisos existen, de este lado, cuál es un simple y llano, para qué se puede ocupar un fideicomiso de garantía. En este ya, pues bueno, este es como un desarrollo inmobiliario. Aquí tenemos al fideicomitente A, que va a aportar el inmueble, el fideicomitente B, que va a aportar el proyecto, licencias, construcciones. Tenemos al fideicomiso en medio, que es donde va a recibir. Hagan de cuenta que el patrimonio del fideicomiso es como una bolsita en donde vamos a meter todos los bienes que necesitamos para garantizarnos las obligaciones que queremos. Y dentro de ese fideicomiso se establecen en el clausulado cómo va a hacer o qué es lo que tiene que llevar a cabo el fideicomiso, y nosotros como fiduciarios tenemos que verificar que lo lleve a cabo, y nos tienen que hacer, digamos, algunas instrucciones por parte del fideicomitente o fideicomisario para que se vayan cumpliendo esos fines, y nosotros lo verificamos como un árbitro o un tercero. Esa es la garantía que les damos nosotros como fiduciarios a los clientes cuando se acercan con nosotros. Pero quédense con la idea del más sencillo para que no nos hagamos mucho bola. ¿Qué otro tipo de fideicomisos existen? Pues bueno, existen fideicomisos testamentarios, en donde el fideicomitente establece instrucciones precisas de qué hacer respecto de su patrimonio cuando ya él ya no está. Entonces, esta es una forma de garantizar que se cumpla su voluntad y asegurar que el patrimonio se destine a los fideicomisarios de conformidad como él haya querido. Aquí el fideicomiso testamentario es más completo que si nosotros hacemos cualquier testamento, porque en el testamento pues sí decides dejar la casa, el auto, a tus hijos, a quien tú quieras, pero al momento en que tú falleces, ellos van, exhiben tu acta de función certificada, se abre el testamento y el notario lo que hace es entregar los bienes. Si tú tuvieras un fideicomiso testamentario, lo que haces es que puedes, no solo, cuando tú falleces y ellos vienen y se apersonan como fideicomisarios dentro del fideicomiso, es decir, tienen un beneficio dentro del contrato, no se les da de inmediato si es que tú así lo dispusiste antes de morir. Tú ahí puedes poner en el clausulado que quieres que lo que hayas aportado sean cantidades de dinero, sean inmuebles, sean derechos, en qué momento quieres que se les entreguen a tus beneficiarios. Entonces te permite dar de alguna forma contra tu voluntad, por decirlo así. Entonces, ese es el fideicomiso testamentario. El fideicomiso patrimonial, pues es un contrato en virtud del cual el fideicomiso aporta al patrimonio bienes o derechos para garantizar No te dejas solo la. obligaciones, como puede ser educación, y se garantizan a través de este fideicomiso. Por lo general, a veces son derivados de sentencias judiciales en las que ya hay divorcio y el juez pues sentencia a la contraparte que se genere un fideicomiso para garantizar los alimentos de los... Existen otros como el escrow account, que son fideicomisos muy rápidos que se utilizan para operaciones muy sencillas, cuando necesitas hacer algún tipo de compra-venta y requieres la garantía de que efectivamente yo te quiero comprar y yo te quiero vender, pero
¿qué crees? Existe un tema con el certificado de libertad de gravamen y en ese inter, pues yo no quiero que lo vendas, porque no mejor vamos a, o no quiero que gastes el dinero, entonces voy a fideicomitir el dinero y te voy a garantizar que efectivamente te lo voy a comprar en cuanto se resuelva la condición a la que está sujeta, es decir, salga el certificado limpio y entonces una vez que sale yo como fiduciario disperso. Ese es un fideicomiso muy sencillo y son muy rápidos y se les llama escrow account. El fideicomiso de administración, en estos fideicomisos son fideicomisos en donde los fideicomitentes pueden aportar N cantidad de inmuebles o derechos al patrimonio, llamémosles bienes a tanto inmuebles como bienes muebles, no importa, acciones, derechos, cantidades líquidas, etc., para que el fiduciario los administre y realice fines que él necesite. No necesariamente tiene que garantizar en los fideicomisos de administración, puede ser solamente para que lleve a cabo la administración propia de los bienes y le entregue o le reparta de conformidad como el propio fideicomitente vaya instruyendo al fiduciario que lo haga. Estos son como los tipos de fideicomiso más sencillos que ustedes van a poder encontrar. Estos son un ejemplo de los fideicomisos A más B, se utilizan para hacer plazas comerciales, oficinas corporativas, complejos industriales, etcétera. Esto nada más es para que lo tengan en memoria de qué pueden utilizar a través de un fideicomiso inmobiliario. Ya vamos a aterrizarlo ahora sí más a la operación que ustedes tienen. ¿Cómo podrían ustedes implementar un fideicomiso dentro del condominio? ¿Cómo se les ocurre? Pues bueno, aquí como los fideicomisos se les denomina y siempre es algo que me gusta mucho es manejar y que se hace, literal, se acopla a su operatividad, son trajes a la medida, se les denomina así de hecho en el argot fiduciario, es muy común que escuchen o que les digan, pues es que es un traje a la medida, sí, porque este fideicomiso ustedes le van ajustando lo que quieren que haga y que deje de hacer y cómo lo quieren y cuándo y así, es como se le va dando forma. Bueno, aquí, mediante este contrato, a mí lo que se me ocurre utilizar este vehículo jurídico aterrizado a lo que ustedes hacen es, y viendo también problemática, porque yo también he vivido en condominio y sé lo complejo que es poner de acuerdo a 100, 200 personas o 300 personas en un conjunto condominal y no se hable de conjuntos mucho más grandes, en donde existe todo este tema de conflictos de interés y que a veces no tienen la transparencia los propietarios de a dónde van esas cuotas y demás, pues se me ocurre que se puede hacer a través de un fideicomiso. Se genera el fideicomiso y los fideicomitentes, que son los propietarios o los obligados al pago de esas cuotas, en lugar de aportarlo a la cuota de Chuchito Pérez, que es el administrador condominal y que se me vaya a ir a pesar de que a lo mejor está dado de alta ante Prosoc, que a lo mejor ya dio su fianza, o a lo mejor no ha dado fianza, a lo mejor no está dado de alta ante Prosoc y nada más lo pusimos como administrador y me pone una cuenta de él en X banco. Y que no existe luego muchas veces la transparencia de qué se hace con esos recursos, que no hay una adecuada rendición de cuentas, que no se llevan las asambleas como deben de ser de conformidad con las disposiciones de ley. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo pueden transparentar ustedes a través de la generación de un fideicomiso. En el fideicomiso puede haber dos formas, pero aquí les voy a platicar primero una en donde todos los propietarios del condominio aportan directamente a la cuenta del fiduciario las cantidades correspondientes justamente al mantenimiento de cada unidad. El fiduciario hace corte, va a emitir estados de cuenta en donde va a aclarar específicamente quiénes aportaron, cuánto aportaron y demás. Y así ustedes como administradores, una vez que tengan mediante la asamblea la resolución de qué es lo que se van a hacer con esas cuotas, aunque muchos pagos ya los tengan súper identificados y que sean específicamente, que ya sabemos que es para el pago de la vigilancia, para el pago de la basura, para el pago de impermeabilización, para el pago de lo que ustedes quieran, que ya tienen como muy determinado cada cuándo y demás. Pueden existir pagos extraordinarios, pueden existir, toda esa administración, ustedes la pueden llevar a través de un fideicomiso. Obviamente ustedes son el día a día la cara con cada uno de los propietarios, los que van a estar en los condominios, los que van a estar revisando que efectivamente pues, estén en condiciones adecuadas, que no tenga ningún faltante, que si existe alguna contingencia, pues ustedes son los que llevan la administración diaria, pues. Pero nosotros como fiduciario les podemos ayudar
precisamente con la transparencia de sus recursos. Y entonces lo que hacen es que emiten una instrucción al fiduciario y dicen, a ver, aquí está la asamblea en donde me están diciendo que se va a hacer impermeabilización tal fecha. Necesitamos la cantidad de 100,000 pesos. Ah, pues nos la solicitan, nosotros la depositamos y ustedes pueden exhibir todos esos estados de cuenta en las asambleas, inclusive pueden en algún momento hacer alguna especie de comité dentro del propio fideicomiso para, como siempre hay comités de vigilancia dentro de estas asambleas, pues que se instaure dentro del propio contrato de fideicomiso esos comités de vigilancia para que efectivamente vayan dándole certeza a los propietarios de que los recursos se están utilizando en lo que dicen que se va a utilizar. Y entonces ya no nomás tengo un visor, tengo al administrador, tengo a la asamblea, al comité de vigilancia, perdón, y tengo aparte al fiduciario que va a estar realmente verificando que los fines se cumplan y que los recursos se utilicen para lo que se tienen que utilizar. Lo que se recomienda aquí es que hay veces que se necesita por la propia operación tener una caja chica. Bueno, pueden tener una caja chica con cierto monto, porque a lo mejor se descompuso la chapa de la puerta de entrada, porque, por lo que ustedes quieran, por algún gasto que necesiten de forma inmediata, eso lo pueden tener y también lo pueden vigilar a través de los comités de vigilancia que instaura la propia asamblea del condominio. Pero para temas ya de llevar a cabo toda la administración del condominio, de esas cuotas de mantenimiento, lo pueden saber a través del propio fideicomiso. Y además, que creen esa cuenta que tiene el fiduciario, la manda a inversión y les va a generar un rendimiento. Entonces, eso yo creo que también es un plus para, pues a mí me lo dicen como condomino, que efectivamente mi dinero va a estar ahí, va a estar seguro, se va a estar aplicando para lo que se tiene que aplicar. Hay un tercero que no tiene nada que ver con el administrador que está verificando que efectivamente esas cuotas estén ahí, pues yo voy a estar más tranquila. No sé ustedes, pero yo creo que hasta a ustedes les va a descargar pues, esa constante de alguna forma de estar manejando los recursos de terceros. A mí me pasó que en el condominio donde estaba antes de que estuvieran los administradores que ahora están y que se tuviera la obligación de ley de que estuvieran certificados ante la PROSOC y que además pues, ponían a Chuchito Pérez y Chuchito Pérez pues llegaba y pues agarraba su cuenta y decía pues aquí deposítenme y es la fecha que se adeudan cantidades porque el administrador se llegaba a ir y obviamente nunca lo volvíamos a ver y nunca se rescataban esas cuotas. Entonces, para evitar que pasen todos estos temas, yo le recomendaría que se pudiera en algún momento poner en la mesa de sus edificios administrados que se pueda hacer un fideicomiso para transparentar esta clase de operaciones. Yo creo que sería muy bueno y sería un tema que no se ha explorado. Yo no he visto algún tipo de fideicomisos de estos. A mí se me ocurrió porque, pues viendo la operación, yo creo que es una buena oportunidad y creo que podría funcionar bastante este vehículo, acercándose a un fiduciario, viendo el tipo de operación que tienen, cuánto sería el patrimonio que se va a administrar, qué operación tendría, un comité de vigilancia, pues se podría instaurar este tipo de fideicomisos para transparentar las operaciones. Aquí puede ser directo que pase de los propietarios a la cuenta del fiduciario para que efectivamente tengamos esa transparencia de los recursos, o bien que el administrador lo reciba en la cuenta y después lo traspase al patrimonio del fideicomiso, pero ahí yo ya vería ciertas áreas de oportunidades y lo que queremos es evitar que exista alguna suspicacia de que se está o dónde está llevándose ese dinero, pues que pasara directamente a través de la cuenta del fiduciario. Así es como a mí se me ocurre que podemos utilizar este vehículo del fideicomiso para lo que ustedes hacen. Y bueno, el esquema pues sería el fideicomitente, que son los propietarios del inmueble, que también van a ser los fideicomisarios, porque al final de cuentas son los que van a recibir ese beneficio, inclusive en el fideicomiso, una vez que tengamos aquí el tema del mantenimiento, ¿qué es lo que se hace? Se puede hacer inclusive un fondo de reserva. Entonces, si entra todas las cuotas de mantenimiento, pueden ponerse dentro del clausulado. Esto ya es un ejemplificativo y dependerá de cada caso, pero a mí se me ocurre que pueden determinar a través del comité de vigilancia que se ponga una especie de fondo para cualquier emergencia y puede ser del 10% de todas las cuotas que se reciban de mantenimiento y tenerlas ahí para cualquier emergencia que suceda, un desastre natural, lo que ustedes quieran que necesiten con el dinero de forma urgente, lo pueden hacer a través
de este fondo que tengan dentro del propio patrimonio del fideicomiso. Efectivamente se utiliza para transparentar los recursos, inclusive el contrato de fideicomiso les puede servir para efectos, se puede sacar un RFC y puede servir para efectos de facturación si es que tienen que hacer compras, si tienen que hacer algún tema de mantenimiento dentro del condominio que se tenga que facturar, pues también se puede hacer a través del fideicomiso. O sea, puede tener muchas aristas. Yo creo que vale la pena explorarlo y a lo mejor pues a sus interiores verificar si esta figura les podría ser atractiva y lo pudieran utilizar. No sé si tengamos algunas dudas. En Clic Seguridad tenemos algunas marcas ya que trabajan con nosotros, que son hermanas, como es Teme Sourcing, Planeación Patrimonial. Tenemos 4 revistas, como es Mundo Fiduciario, Mundo PLD y Mundo Fintech. Y actualmente ya tenemos a Mundo Ferroviario. Y bueno, no sé si quiera hacer algunas preguntas. Creo que ya me pasé el tiempo un poquito. Espero que les haya sido un poquito interesante. Traté de irme lo más rápido posible. Muchas gracias, Cintia. En este tema, los participantes, me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta que pudieran realizar directamente a Cintia, que ella pueda disipar de acuerdo al tema condominal que estamos revisando. Y bueno, pues que puedan conocer más aspectos de los beneficios y principales acciones de un fideicomiso. Dejo abierto en este caso la participación. Si me ayudan con una manita arriba, con ello vamos dando asignación de preguntas. Perfecto, están llegando las preguntas, Cintia, en este caso. Nos comenta aquí Procondominio, ¿qué diferencia tendría constituir una C versus un fideicomiso? No, es que acuérdense que el fideicomiso no es una persona moral que tenga personalidad jurídica propia. O sea, una AC sí tiene una personalidad jurídica propia, tiene un nombre propio, un domicilio propio. En el fideicomiso no. O sea, no perdamos de vista que el fideicomiso es un contrato que se genera para un fin específico. Y en la AC, pues puedes tener N cantidad de fines y la generas pues, para otro tipo de cosas. O sea, este es un contrato meramente que te sirve para una necesidad en específico y listo, son figuras diferentes. En este es un contrato que puede tener RFC, sí, pero para efectos propios de tu operación. No se genera ni acta constitutiva, ni con el fideicomiso me voy a ir a personar a ningún lado. O sea, son para efectos meramente de la propia administración que necesitas para tu condominio. Perfecto. Nos comenta aquí Sergio César, o César Vera, perdón. ¿Dónde se te puede contactar? Claro que sí, me pueden contactar en Clic Seguridad, les dejo mi celular, es el 55 84 58 34 51. Se lo estoy colocando en el chat para que lo puedan tener. Perfecto, ahí estoy a la orden. Mi Muy nombre bien. es Cintia Martínez y estoy en Clic Seguridad Jurídica, entonces lo que se les ofrezca, ahí los podemos atender. Perfecto. Bien, aquí nos pregunta Gisela, ¿se puede tener idea de los costos de los fideicomisos para la administración de un régimen condominal o depende de los fines y monto de patrimonio? Sí, no depende tanto del monto del patrimonio. De hecho, algo que creo que siempre nos ha distinguido a nosotros es que a mí no me importa que me des en patrimonio un peso o me des 1,000,000,000 de pesos. Ese no es el problema. O ese no es en función del que se cotiza. Se cotiza en función de la operatividad de cada contrato. No es lo mismo que me digas, bueno, solamente lo voy a constituir para que estén las cuotas condominales en el patrimonio del fideicomiso y voy a tener a lo mejor 2 o 3 operaciones mensuales, que es que el pago de vigilancia, el pago a lo mejor del mantenimiento de las bombas de agua, etcétera. Ya pagos muy programados a que me digas, es un desarrollo de 500, 700 casas que van a tener a lo mejor pues 20 o 30 operaciones al mes. Ahí es en función de cómo más o menos se cotiza el fideicomiso, porque efectivamente se cotiza en el tiempo que va a tener que estar un administrador fiduciario realizando la operación propia del fideicomiso. Si necesitas que ese fideicomiso tenga RFC, pues también voy a tener la parte contable para que esté verificando efectivamente pues las salidas de patrimonio, las facturaciones, etcétera. Entonces,
son muy relativos, no son costosos. Antes se pensaba, y en bancos, la verdad es que todavía se realizan fideicomisos que sí son muy onerosos, pero si los comparas contra riesgo reputacional y contra un tema de transparencia, la verdad es que el fideicomiso es bastante accesible versus los beneficios que te ofrece. Perfecto. También nos pregunta Sergio, en tema de impuestos, ¿cómo funciona respecto al RFC? Dependiendo para qué lo necesites. Si tú me dices que solamente lo quieres para un tema de RFC de facturación, te hacen solamente declaraciones parciales, perdón, se me fue la palabra, se hacen declaraciones parciales, pero siempre los fideicomisos son transparentes para efectos fiscales. Es decir, el fiduciario puede realizar solamente las retenciones que correspondan, pero cada una de las partes, es decir, el fideicomitente, tanto quien va a recibir el beneficio, va a tener que realizar sus declaraciones de conformidad como les correspondan. O sea, es decir, las obligaciones no es que el fiduciario las haga por ustedes. El fiduciario solamente va a hacer las obligaciones fiscales que correspondan de conformidad con los fines propios del fideicomiso, pero cada una de las partes realiza sus declaraciones. Perfecto. Si alguien más tiene dudas, por favor, los invitamos a realizarlas en el chat. Yo quería hacerte algunas preguntas, Cintia, con tema de administradores condominales. Primero, ¿qué fideicomiso es más recomendable para un administrador condominal? De acuerdo a los que mencionaste, ¿cuál es el que tú consideras? Dices, este es el que adecua a los administradores y con ese puede ser de mayor beneficio. Mira, yo me iría por un fideicomiso de administración y garantía, en donde efectivamente se puedan fideicomitir todas las cuotas que tú recibes por tema de mantenimiento y es de garantía. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí se administran y es de garantía. ¿Por qué? Porque garantizas que esas cuotas se apliquen a los fines específicos para los cuales se están aportando, es decir, pues para que se cuide el desarrollo condominal, para que se lleve a cabo la limpia, para que se lleve a cabo la vigilancia. Ahí vas poniendo todos tus puntos y nosotros como fiduciarios verificamos que efectivamente esos recursos sean aplicados de conformidad con lo que están diciendo dentro del propio contrato. Entonces sería un fideicomiso de administración, de garantía y de administración. Perfecto. Otra de la pregunta que tenía, en tres beneficios concisos, ¿cuáles son el formar un fideicomiso? ¿Cuáles son tres beneficios esenciales que me brinda un fideicomiso para este tema de condominal? Pues mira, les brindaría la seguridad de que efectivamente esas aportaciones que no las tiene ni el administrador ni están a cargo de un tercero. Entonces ahí ya tienes la seguridad efectivamente de que esas cuotas están con un tercero y que no van a ser mal utilizadas. Otra ventaja puede ser la transparencia propia de esas que te da el propio contrato. ¿Por qué? Porque hay un tercero que está vigilando que efectivamente se esté llevando a cabo los fines propios del fideicomiso. Entonces tienes la seguridad, la transparencia y otra ventaja muy importante sería la confidencialidad. Los fideicomisos no es que sean secretos, pero los fideicomisos tienen la característica de que esos recursos no van a estar expuestos, digamos, en ninguna cuenta de un tercero y que puedan ser susceptibles, pues a lo mejor de algún tema de sustracción o etc. En esta, quien va a aparecer como dueño de la cuenta es Clic como fiduciario dentro del fideicomiso, o sea, no Clic Seguridad Jurídica solito, no. Dentro del fideicomiso fulanito de tal, y así es como se identifica efectivamente pues, el contrato. Entonces yo creo que esas ventajas son las que yo le veo más. Perfecto. También otra de las preguntas es, ¿quién y cómo se forma un fideicomiso? ¿Lo puede aplicar una persona física, una persona moral? En este caso, los administradores, ¿qué deberían de tener legalmente para poder formar un fideicomiso? Y si lo forma él o lo forma la asamblea. Sí, mira, en los fideicomisos lo puede generar cualquier persona física o moral, cualquiera de las dos puede ser fideicomitente o fideicomisario, pueden tener esa calidad. Y los requisitos para que se lleve a cabo un fideicomiso depende de cómo lo vayan a formar. Es decir, si yo tengo un administrador que no pertenece o que no está en una sociedad y es un administrador independiente, pues él lo formaría como persona física. Si él a lo mejor está dentro de una sociedad que se dedica a administrar condominios y él está prestando el servicio, quien lo tendría que formar sería la sociedad y él tendría que ser el representante legal
de esa sociedad, es decir, quien me firmaría como administrador y representante legal. ¿Cuáles son los requisitos? Pues son los requisitos que casi siempre nos piden hasta cuando aperturamos una cuenta, pero a lo mejor aquí les vamos a pedir un poquito más de detalle. Pues ponemos ejemplos, pero hay más. O sea, puede ser el INE, si es una persona moral, pues el acta constitutiva, si ha tenido reformas, pues todas las reformas o cambios que se le hayan hecho a esa acta constitutiva, poderes de los representantes legales, identificaciones de los representantes legales, comprobante de domicilio de la sociedad, entre otros. Pero esos serían como los básicos que se necesitan para generar un contrato de fideicomiso. Perfecto, muy bien. Si siguen, por favor, si tienen preguntas también, seguimos ahí recibiéndolas en el chat. Aquí tengo dos preguntas más. Con el tema fiscal, como lo planteaba Sergio, ¿tiene algún beneficio? ¿Hay algún estímulo? ¿Funciona de qué forma con el tema fiscal? No tiene un estímulo, o sea, hay cosas que pueden hacerse deducibles, sí, siempre y cuando sean propias de la operatividad. Eso sí lo pueden hacer a través del contrato. Es decir, si se va a utilizar algún tema que pueda ser deducible la propia sociedad que está constituyendo el fideicomiso. Esto es hablando de una persona moral que lo está constituyendo para estos efectos. Sí puede tener algún tema de beneficio fiscal si él está utilizando recursos propios de la actividad que pueden ser deducibles, pero eso lo tendrán que ver con un fiscalista en específico. Pero en general, el beneficio fiscal pues sería solamente para efectos de transparencia. O sea, no hay un artículo que te diga, si constituyes un contrato para temas condominales, se te va a quedar exento del pago de tal impuesto. Eso no existe. Ok, perfecto. Y bueno, pues siempre voy marcado mucho al tema de los beneficios. En tema de los beneficios y por última pregunta, ¿por qué recomiendas que los administradores tengan este contrato o este vehículo para poder hacer el tema de los fideicomisos a comparación de una cuenta, de llevarlo de otra forma? ¿Qué es lo que recomiendas 100% y por qué? Se te fue a mute, creo, Cintia. Perdónenme. Yo creo que lo más importante sería justamente buscar el que tengamos la certeza de la aplicación de los recursos, lo que les va a dar certeza a los propietarios de esos condominios. Y si los propietarios del condominio están, pues sí, tranquilos, seguros, felices de quién está llevando una administración y que lo están haciendo de forma transparente, pues van a tener pues ahí a sus clientes cautivos y van a querer que sigan administrando el condominio. Entonces yo creo que es la transparencia y la seguridad que les da efectivamente el poder hacer un contrato de fideicomiso y que el propio fiduciario, o sea, que también se encargue de emitir los estados de cuenta y de verificar que se cumplan los fines para el cual se creó el contrato. Muy bien, Cintia. Pues igual si no tienen alguna otra pregunta, podemos ir cerrando esta charla. Considero que fue bastante interesante con el tema de los beneficios y pros a ustedes. En este tema, por último, también aquí nos pregunta Procondominio. ¿El fideicomiso puede ayudar a cumplir con la garantía que pide PROSOC que otorgue el administrador al condominio? Sí, es correcto. Ahí puede ayudar justamente porque ustedes como administradores están obligados a otorgar fianza respecto de su actuar y ahí podría ayudar el fideicomiso. ¿Por qué? Porque si los condominios deciden a través de la asamblea que no tengan que expedir esa fianza y que sea a través del fideicomiso, ¿por qué? Porque ustedes dejan de tener ese manejo de los recursos y lo trasladan a una institución financiera. Ahí pueden ustedes tener también el beneficio de que efectivamente se les pueda liberar de poder exhibir esa fianza. Perfecto. En este caso, entender un poquito más, Click Seguridad los apoyaría y dándole una orientación para todos los administradores que quisieran hacer este proceso de liberar las fianzas. Sí, o sea, se puede generar un proceso si es que deciden que quieren hacer un fideicomiso de esta especie. Se puede determinar un procedimiento para que se pueda dar la liberación de las fianzas y lo puedan hacer a través del fideicomiso. Excelente. Muy bien, pues si no tienen alguna otra pregunta, podemos ir cerrando la reunión de hoy día. Creo que fue bastante productiva en el tema de conocer qué es un fideicomiso, los beneficios y bueno, principalmente cómo Click Seguridad está apoyando en este tema. También vamos ahí a dejar los datos de Cintia dentro del chat, se encuentra su teléfono. A su vez, dentro de la descripción en redes sociales van a encontrar
los datos de Clic Seguridad. Y bueno, pues también si ustedes buscan con Cintia algún tema, pueda ser bastante interesante la ayuda que les pueda brindar. De antemano, pues les agradecemos nuevamente por su asistencia, agradecemos a nuestro vicepresidente que está también aquí acompañándonos, nuestro vicepresidente nacional. Saludos, Rodrigo. Saludos, un abrazo, saludos, Cintia, un gustazo. Hola, hola. Saludos. En es- Hace muy poquito tiempo nos escuchamos. Así es, y dentro de 2 días, por allá nos veremos en la presentación, con el favor de Dios. Perfectísimo. Acá te Excelente. esperamos. Muchas gracias también ahí, Rodrigo, por tu asistencia. A todos los invitados les recordamos sumarse a la federación. Ya tenemos nuevos beneficios para todos los administradores. A su vez, dentro del mismo chat se encuentran algunos talleres que estamos brindando actualmente para profesionalizar al sector en temas legales, contables, fiscales y próximamente en temas de desarrollo de negocios, siempre buscando una mejor oportunidad para el gremio. Les agradecemos nuevamente por estar partícipes en este webinar. Los invitamos a seguir los siguientes webinars que tenemos martes a martes. Y bueno, pues se puedan ir sumando a esta comunidad. Les agradecemos nuevamente a todos. Cintia, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad. Y bueno, pues seguimos Gracias. ahí a sus órdenes de todos y estamos ahí con ustedes. Muchas gracias a todos y que pasen una excelente noche. Gracias, bonita noche. Hasta luego. Buenas Hasta noches, luego. hasta luego. Salud.